Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas en nombre del Ateneo. Bueno, ya sabéis que este es el último acto con el que cerramos el ciclo de movimiento centrífugo. Y bueno, no me voy a extender mucho porque andamos muy cortos de tiempo hoy. Así que bueno, voy a pasar a dar la bienvenida a Ignatius, a Nacho, darte las gracias por aceptar la invitación, que bueno, pues es un placer tenerte aquí por muchos motivos. Gracias, Regina, de corazón, gracias por la invitación para estar aquí en las actividades del Ateneo. Bueno. Desde pequeño siempre tuve la tentación de sermonear, así que hoy por fin, gracias al Ateneo de Pamplona, tengo la oportunidad. Tienes a tus feligreses aquí reunidos. Bueno, como sabéis, la charla de hoy la hemos titulado El fracaso y la ansiedad como material creativo. Porque si alguien ha experimentado, reflexionado y hecho malabares con el fracaso y la ansiedad, es el chamán de la comedia, escritor y peatón filósofo Ignatius Farray o Juan Ignacio Delgado Alemany, Nacho. Hoy, en este último acto de movimiento centrífugo, vamos a hablar de sus particulares meditaciones aurelianas, ahondaremos en algunos temas que aparecen en el libro y dejaremos que la conversación pues, fluya al final pues, por donde quiera también, ¿no? Y no voy a pararme a presentarle, yo creo que todos lo conocéis y si no, pues lo podéis buscar por vuestra cuenta y así ya nos metemos directos en faena para aprovecharle más. Y bueno, realmente sí que me gustaría poder poner en práctica algo que tú siempre reivindicas, ¿no? Y también lo haces en el libro, y además algo con lo que estoy muy de acuerdo, que es tomarnos nuestro tiempo. Pero bueno, hoy vamos a tener que hacerlo dentro de un límite, así que vamos a empezar ya con una pequeña contradicción. Nos vamos a tomar nuestro tiempo, pero bueno, en la medida de lo posible. Bueno, es lo que hay. Igual hora y media, ¿no? O por ahí. No sé. Ya estás apurando, no vas a llegar luego. No, pero no sé. Tampoco tenemos que tomárnoslo al pie de la letra, sino que... Si es por ti, es tu actuación. Igual nos llevamos la sorpresa y la gente se va antes de lo que nosotros pensamos. También me ha pasado en espectáculos míos. Ay, bueno, si quieres vamos a arrancar la charla sentando pues eso, unas bases, pues por ceñirnos un poco así, al menos para empezar con el título, y vamos a definir los términos de fracaso y eso en el libro comentas, señalaba algunos fragmentos de tus meditaciones y tú dices: el aplauso del público es agradable, te envalentona y te da confianza, pero de ahí no se aprende. Que te aplaudan no ayuda, en el sentido de que no te da que pensar. Cuando te aplauden lo disfrutas, pero no reflexionas. En cambio, del fracaso se sacan conclusiones. Si te tomas la comedia muy a pecho y como algo muy personal, fracasar es lo más adecuado, es lo que te va a hacer darle vueltas. Abrazar el fracaso es la verdad íntima de cualquier cómico, porque hay pocas profesiones en las que uno fracase tan continuamente como en la comedia. Bueno, pues nada, me gustaría que nos dieses brevemente, así en plan titular, pues cómo defines tú, desde tu experiencia personal, el fracaso, si quieres también el éxito, para, no sé, por si es necesario reconceptualizar ambos términos, como tú quieras. Bueno, me puedo levantar a lo mejor, como estoy acostumbrado a hablar de pie, a ustedes no les importa, no te importa, Regina. De verdad, lo siento porque a lo mejor a ustedes no les parece mal, porque aquí dentro como que los micrófonos estos resuenan un poco. Aquí dentro, lo estábamos hablando antes cuando probamos sonido, Regina y yo, aquí dentro hay como una reverberación del sonido que ahí fuera no se escucha. Entonces aquí nosotros estamos hablando y nos llega y a ti no te importa si yo me acerco. Pero fíjense lo que está pasando ahora. Por un fracaso, no quiero, o sea, gracias al técnico de sonido, no dudo de su profesionalidad y gracias, no es un espacio fácil para sonorizar, pero digamos que por un fracaso sonoro, si me lo permite Íñigo, el técnico, por un fracaso sonoro de que aquí no nos escuchamos bien, ese fracaso, ¿qué me ha llevado a hacer? De repente ese fracaso, digo, hostia, igual aquí
encuentro otra manera. Y de repente, no digo que será para bien o para mal, igual ustedes no querían tanta cercanía. pero de repente, si ahí dentro nos hubiéramos estado escuchando bien, yo no hubiera sentido necesidad de dar este paso. En cambio, bastó que hubiera, digamos, permítemelo de nuevo, Íñigo, ese error para cambiar la dinámica, para encontrar un nuevo sendero hasta el manantial que no estaba previsto. Y no sabemos si este paso es favorable o no, pero a lo mejor va bien. A lo mejor ustedes esta cercanía incluso la agradecen. Yo la estoy agradeciendo porque les veo a ustedes más cerca y yo me noto más y me escucho mejor. Pero ese paso no lo hubiera dado si no hubiera sido por un error. Perdóname, Regina, esta cámara ahora no me está enfocando, pero yo creo que la gente lo preferirá no verme la cara. Entonces, lo que quiero decir es que los errores es lo que nos permite encontrar puertas que no sabíamos ni que estaban abiertas. Hace poco me encontré, fue una charla muy bonita con el que escribe en el diario El País, Leoncho García, el especialista sobre ajedrez. Me encanta todo lo que él escribe. Y le pregunté la típica pregunta, una pregunta estereotipo, pero bueno, no me pude reprimir. Y le pregunté acerca de la inteligencia artificial con respecto al ajedrez, que cómo va eso. Y él me dijo, por supuesto, que las máquinas, por supuesto que juegan de una manera más perfecta que un ser humano. Pero me decía que un humano todavía, los humanos somos todavía capaces de jugar de una manera más bella. Y él, esa belleza que somos todavía capaces de los humanos al jugar al ajedrez por encima de las máquinas, él la radicaba en la capacidad de equivocarnos. Un ajedrecista humano se puede equivocar y su rival se puede equivocar. Y a partir de esa equivocación, que es un error, es un fracaso, de repente parece que nos estamos desmoronando y no se sabe cómo, de una manera imprevisible que no estaba prevista, encontramos un nuevo sendero hasta el manantial. Y a lo mejor esa puerta tampoco, a lo mejor, bueno, puede salir bien o puede salir mal, pero si sale bien, de repente, cuando todo estaba perdido, encontramos un equilibrio insospechado, un equilibrio que no habíamos previsto. Y de repente eso lo identificamos como belleza. Entonces, cuando yo hablo de fracaso en las actuaciones, en la comedia y en la vida, si quieren, en general, no lo digo desde un punto de vista pesimista para nada, sino un espacio donde no transitamos habitualmente. Fíjate, yo me apunté hace poco al máster de teatro de Juan Mayorga en Madrid y bueno, todo el año pasado haciendo el curso y lo disfruté muchísimo. Y una de las profesoras que más me impactó fue la profesora de baile. Y de repente yo me he apuntado a sus clases de baile. Y yo se lo digo, mira, yo no tengo ninguna preparación de este tipo. Pero la manera de ella de enfocar el baile es como muy filosófica. Entonces te inspira mucho a la hora de llevártelo a tu terreno también. Y ella, Mónica Valenciano, es la bailarina Mónica Valenciano, una señora ya de 65 años, es canaria, pero toda su obra la ha desarrollado en Madrid, digamos. Y ella, su última obra, la tituló El lugar de los pasos perdidos. El lugar de los pasos perdidos. Y pienso que lo hacía con esta intuición. En nuestra vida, habitualmente hacemos el mismo recorrido. Y ese recorrido nos lo sabemos. Y lo repetimos desde niñas y niños, ya se nos van grabando ciertas cosas y comportamientos en la cabeza. Y ese comportamiento lo tenemos ya tan trillado que realmente, como si fuéramos hámsters en una rueda, ya no hacemos otra cosa, sino vamos girando y girando. Y de repente no nos damos cuenta de que había lugares que ni siquiera habíamos transitado. Es que ni se nos ocurría. Y de repente yo creo que los errores te da una oportunidad de encontrar esos espacios, perderte en la vida. Perderte en la vida, la Divina Comedia de Dante empezaba así, en el mezzo del lugar de nuestra vida, me encontraba perdido en una selva oscura. Estamos perdidos y de repente ahí, y esta expresión me resulta como muy ilustradora, nos encontramos perdidos. De repente tenemos la certeza de que estamos perdidos, pero nos encontramos perdidos. Y de repente ahí encontramos un terreno que ni nos habíamos parado a contemplar. Hace poco vi una cosa también por las redes sociales que me llamó la atención y definían a partir de una pizarra con distintos puntos.
Había puntos en la pizarra. En ese plano había un montón de puntos señalados. Y decían que información es saber los puntos, el número de puntos que hay en la pizarra. Conocimiento era saber de qué manera puedo yo unir esos puntos, conectar esos puntos. Y sabiduría, decían, era darte cuenta, ser consciente de que hay muchísimos puntos que ni siquiera estás viendo. Entonces pienso que eso nos da otra pista de que hay muchísimos espacios que no hemos transitado nunca, de pensamiento, etcétera, etcétera. Y los errores y el fracaso es como una ruptura en nuestra línea temporal, donde a lo mejor se pueden abrir nuevas puertas para encontrar un nuevo sendero hasta el manantial. Bueno, pues muy brevemente nos ha explicado que era cómo le había pedido el titular. El titular. Y el ensayo. Decía Samuel Beckett, el dramaturgo Samuel Beckett dijo una expresión que a mí me llegó al corazón. En uno de sus poemas decía la frase fracasar mejor. Fracasar mejor. A lo mejor a este enfoque sobre lo que es fracasar arriba de un escenario o en la vida en general, a ese enfoque lo deberíamos llamar fracasar mejor. Y es verdad que nos da que reflexionar. Cuando algo sale bien, puedes disfrutarlo, por supuesto, y lo disfrutas, pero bueno, ahí se quedó. Eso ya es un camino que llegaste a un callejón sin salida. Triunfaste, fue un éxito. Pero cuando las cosas salen mal, ahí de repente hay que reflexionar. Y te da, bueno, porque de repente, claro, tú dices, espérate, ¿qué ha pasado aquí? Y es una oportunidad que tienes para... Bueno. Perdóname si estoy acaparando. No, no pasa nada. Y eso te da angustia. Sí, espera, que voy a ir. Lo acabo de ver en la hoja que tenía. Kierkegaard, la manera, porque claro, cuando tú dices, Dios, hay muchos caminos que puedo transitar, tú te sientes libre, pero esa tampoco es la felicidad. Decía Kierkegaard que para él la angustia es el vértigo de la libertad. El vértigo de la libertad. Eso es lo que nos produce angustia. Y claro que cuando tú miras a senderos que no habías transitado, sientes vértigo. Claro que tienes miedo. Eso en principio no es una alegría. Eso es mirar al vacío. Eso es mirar al vacío. Y claro que, y en ese sentido, la libertad produce angustia. Te iba a preguntar ahora sobre la angustia, pero ya te me has adelantado. Y estaba preparando la pregunta. Y pues un poco eso, que nos hablases de la ansiedad y de la angustia, y se me ocurría la famosa frase con que empieza Ana Karenina, que se podría decir, ¿no? Que todas las angustias, todos los ataques de ansiedad, se parecen, pero cada uno vive su angustia a su manera, ¿no? Entonces, ¿cómo la vives tú y cómo influye en tu vida, en tu obra, en tu creatividad? Qué bonita la frase esa, ¿eh? Es de Tolstoy, pero yo he hecho el truco, eso lo de... Como que muchos podemos pasar un periodo de ansiedad. Que la ansiedad se parece más, el ataque de ansiedad tiene sus síntomas, pero claro, es como que la angustia es mucho más subjetiva, personal, y bueno, cómo es la tuya y cómo la enfocas o emerge, no sé si... Yo creo que, por supuesto, cuando fracasamos y sentimos esa angustia de la que hemos hablado, por supuesto que uno se siente vulnerable. ¿Sabe? Uno en esa situación no se siente que es el rey del mambo. Uno en esas situaciones se siente frágil. Y yo creo que cuando nos sentimos vulnerables, si no queremos engañarnos a nosotros mismos, se nos nota cierta ternura, porque en el fondo no se nos nota una mirada como que estamos seguras y seguros de lo que pensamos, sino se nos nota una ternura frágil. Y pienso que esa es una oportunidad para conocerte a ti mismo, para conocerte a ti misma. Porque a lo mejor por eso en ese sentido la frase de Tolstoy, la angustia es la angustia de cada uno, porque son sentimientos muy íntimos y muy profundos. Y cada uno se reconoce ahí a su manera. Entonces cuando alguien se muestra con esa... Cuando uno se nota seguro del todo, yo pienso que en el fondo se está engañando a sí mismo.
porque en el fondo se está refugiando detrás de una trinchera de conceptos o de ideas, ¿no?, preconcebidas. Y de repente, cuando no tienes esa trinchera delante, es como que se te ve un poco perdido. Se te ve un poco perdido, incluso se te ve avergonzado. Y además es algo que es muy curioso que comentas tú, porque parece como lo más contraintuitivo, ¿no?, desde la perspectiva del público, que hablas dices a mí un cómico que me causa respeto y al que seguiría es al que todavía muestra vergüenza encima del escenario, que no es la seguridad 100%, que lo sabe todo, que un poco también tiene que ver con esa fragilidad, con esa capacidad de estar abierto al fallo que dices tú. Entonces, bueno, es muy interesante esa vuelta que le das tú también al sentimiento de vergüenza, que es como lo contrario que nos esperamos que nos diga alguien acostumbrado a actuar, a reírse de sí mismo. Claro. La vergüenza parece que es una palabra que tiene mala prensa. Sí, exactamente. Cuando decimos que alguien siente vergüenza, es como que le pedimos a esa persona que se busque la vida para dejar de sentir vergüenza, porque se supone que estar ahí es algo muy negativo. Pero pienso sinceramente que se puede decir que la vergüenza es de los sentimientos más humanos que hay. Yo creo que mientras tengamos vergüenza, tendremos esperanza. Es una de mis frases favoritas. Mientras tengamos vergüenza, tendremos esperanza. Porque mientras tú tengas vergüenza por algo que has dicho o algo que has hecho en tu vida, puedes todavía, como decíamos antes, encontrar un nuevo sendero distinto al que habías transitado. Porque sientes vergüenza y no estás cómodo contigo mismo. Y pienso que cuando a un cómico arriba del escenario se le ve pasando vergüenza y con miedo, yo pienso que a mí me da eso una sensación de que lo que está pasando es más auténtico, No pretendes refugiarte detrás de una zona de confort. Perdona que te iba a decir algo y se me escapó. ¿Cuál era la última parte de la reflexión? Ya no sé yo lo que... ¿Perdón? Sí. Pues si quieres, te hago otra pregunta y si luego te viene, pues seguimos avanzando. Sí. Porque es que estabas hablando de, como has mencionado también lo de la inteligencia artificial, te quería preguntar... Sí. Ah, mira, gracias. Vale. Gracias, Regina. Es que el otro día, a propósito de la vergüenza, vale. decían también, es que, por ejemplo, ahora como estamos tan obsesionados con la inteligencia artificial, yo creo que es un buen momento para replantear dónde está lo humano. ¿Dónde está lo humano? La inteligencia artificial va a ir a más y a más. Entonces, ¿dónde está lo humano? La inteligencia artificial ya está para hacer las cosas de la manera más perfecta y eficiente y eficaz. Y si no lo está ahora, lo va a estar. Entonces, pienso que lo humano, ahora mismo y en el futuro, cada vez más va a estar en ser capaces de tomar las peores decisiones en cada momento de nuestras vidas. Eso es lo que de verdad va a ser humano a partir de hoy. Pues vale, ven, que te... Pero espérate. El otro día yo estaba pensando, una inteligencia artificial ya puede hacer chistes, una máquina ya puede hacer chistes, pero ¿una inteligencia artificial puede sentir vergüenza por hacer chistes? Pienso que esa es la última frontera. No existe una inteligencia artificial que sea capaz de sentir vergüenza por lo que hace. Vale. Así que eso va a ser lo humano a partir de ahora. Pues fíjate, me viene muy, muy bien, ni que lo hubiéramos preparado, porque como podéis entender esto es imposible de preparar. Pero es que fíjate, el otro día, cuando fueron los encuentros aquí de Pamplona, el filósofo Ramón Andrés, no sé si te suena, bueno, es un hombre que ha escrito muchos ensayos, muy interesante, y comentaba él que a día de hoy, pues que el miedo de las personas ante la inteligencia artificial es que nos sustituya, porque se pone en tela de juicio algo que hemos creído que era lo que nos constituía como seres humanos, que era la inteligencia lógica, la capacidad de resolver problemas, de tener información. Y que claro, hay gente que siente un abismo ante que la máquina te lo hace mucho más rápido y perfectamente. Pero él decía que hay algo que es intrínsecamente humano y que nunca podrá tener la IA, y que era la angustia existencial, y que esa se la tendremos que enseñar nosotros a ella. Entonces me ha hecho gracia porque tú hablas de la vergüenza y este filósofo hablaba precisamente de la angustia que la máquina nunca va a sentir. Y bueno, pues
me ha recordado Sí, a eso. Entonces, va a resultar también que al final todas estas cosas que vemos como negativas, de la angustia, la vergüenza, son lo que nos hace genuinamente humanos y Claro. podría llevarnos esto a mirarlo de otra manera, más tierna, como decías tú, más reconciliadora. Sí, sí, digamos que hay que aceptarlo. Dicen que lo que niegas te somete y que lo que aceptas te transforma. Y yo pienso que no hay nadie más libre que quien riega plantas artificiales. No sirve para nada, es una gilipollez, pero hay algo humano ahí. Hay algo muy humano en regar plantas artificiales. Eso no lo hace una inteligencia artificial. Para mí es pura poesía. Regar plantas artificiales deberíamos hacer todos los días. Mira, y luego me ha recordado otra cosa, eso me encanta, esta me la apunto. No sirve para nada, pero tú dices, esa persona tiene corazón. Pero además qué bueno es también reivindicar el sinsentido, el poder hacer cosas, ¿no?, que se salen de toda de la lógica, ¿no? Y luego has comentado otra cosa de las malas decisiones y tenía una frase aquí precisamente de Mark Twain que me gustó y que creo que te gustará, te la he seleccionado para ti, que igual la conoces. Dice, las buenas decisiones vienen de la experiencia, pero la experiencia viene de las malas decisiones. Entonces, bueno, y por su parte... Pero esa es como la de William Blake. El poeta William Blake decía, el exceso es la madre de la sabiduría. Nadie sabe cuánto es demasiado, nadie sabe cuánto es suficiente hasta que sabe cuánto es demasiado. Claro. No, en el fondo, y la comedia va de eso. La comedia va de pasarse de la raya. Claro, y cuando te pasas de la raya, tú mismo dices, hostia, he metido la pata. A lo mejor no era mi intención. Sobre esto quiero reflexionar un poquito más. A propósito de los límites del humor, ¿no? Lo de pasarse de la raya, lo de las malas experiencias de las malas decisiones de Mark Twain. Claro que existen los límites del humor. Y precisamente por eso la comedia es una cosa que te ríes porque es la única respuesta que encontramos, como diciendo, menuda burrada, esto no tiene ninguna lógica, ¿por qué dijo esto en este momento? Se pasó de la raya, y ahí descubrimos un terreno obsceno, obsceno etimológicamente significa lo que sucede fuera del escenario, obsceno. Y lo que no se suponía que tenía que formar parte de nuestro mundo reglamentado. Y de repente nos arriesgamos y encontramos un nuevo territorio. Nos hemos pasado de la raya, nos hemos meado fuera del tiesto. A lo mejor encontramos un lugar y una persona con la que compartir eso, con confianza y con complicidad. Y a lo mejor nos equivocamos y esa no era la persona ni era el lugar. Pero arriesgamos. Y pienso que la derrota histórica de la izquierda es haber renunciado a meter la pata. Pienso que, por supuesto, el movimiento de lo políticamente correcto es un movimiento más que legítimo. Por supuesto que no hay que permitirle a mucha gente expresarse de una manera desagradable. Pero la imbecilidad es muy difícil de legislar. Es muy difícil meter a alguien en la cárcel por imbécil. Entonces, nos hemos tenido que inventar un movimiento social que hemos llamado políticamente correcto, para intentar que esa gente no se exprese de una manera desagradable. Pero ha pasado el tiempo y ¿qué hemos conseguido también con eso? Que tengamos miedo a expresarnos, porque decimos, Dios, si digo esto puedo ser malentendida, malentendido, a lo mejor esa persona se ofende, a lo mejor no. Y claro que puede pasar, claro que ese riesgo existe, claro que existen los límites del humor, pero pienso que sería un empobrecimiento dar un paso atrás y por miedo no arriesgarnos a compartir esa obscenidad, porque a lo mejor hay personas y hay lugares y situaciones donde sí se puede compartir esa sórdida obscenidad y reírnos y que eso exprese algo también de nosotras y de nosotros. Entonces, dar un paso atrás por miedo, pienso que es un empobrecimiento que habría que evitar. Diciendo esto, también admito que he metido yo la pata muchísimas veces y no es una cosa bonita. Pero hay que dejar el camino lleno de cadáveres. Como Macbeth. Macbeth, yo a veces comparo a Macbeth con un cómico. Porque de repente, al principio de la obra, a Macbeth se le aparecen unas brujas. Y esas brujas le dicen, tú vas a ser rey de Escocia.
Y de repente eso se le mete en la cabeza a Macbeth y ya no para, asesinato tras asesinato, hasta convertirse en rey de Escocia. Y pienso que ahí está la clave también. En nuestras vidas, cuando somos adolescentes, a lo mejor con más frecuencia, vemos a una persona que nos inspira, vemos palabras que nos inspiran y de repente eso se nos mete en la cabeza como un conjuro, como unas frases de nuestras brujas. Todas y todos tenemos nuestras brujas particulares y nos dicen frases que nos van a inspirar el resto de nuestras vidas. Y de repente, yo no pensé que yo algún día reuniera el coraje para subirme arriba a un escenario, pero me hacía tanta ilusión que me decidí subirme al escenario. Y la gente me conoce por la histeria y el pánico que a mí me entra arriba del escenario. Y eso no es un personaje que a mí se me haya ocurrido. Es mi manera de reaccionar por mi torpeza, por mi falta de desenvoltura a la hora de llevar una situación delante de un público. Se me nota la tensión. Y han pasado años, pero al principio me ponían más agresivo y me ponían muy nervioso y gritaba más alto. Y yo quería compartir obscenidades con la gente del público, pero reconozco que me pasaba de la raya y no sucedían cosas bonitas. A eso me refiero. Ha tenido que pasar muchos años hasta que más o menos aprendes a medir un poquito. Entonces, ¿qué hubiera sido lo más sensato? Cuando yo vi que me pasaba de la raya y yo sentía vergüenza y arrepentimiento, como diciendo, no debí decirle eso a esa persona, eso, gritándole de esa manera, qué mala educación y qué desagradable soy. Pues claro que estuve tentado de decir, no me vuelvo a dedicar a esto, pero no tenía un plan B. Y te acabas dedicando a esto año tras año con la ilusión de que algún día te salga bien. Ay, bueno, yo ya no sé por dónde... Te quería preguntar, Regina, ¿A mí? por tu libro Viaje a Creta. Te quería... Porque yo sé que has presentado el libro en 2 ocasiones en Pamplona. Pero no sé si has hablado de esto que me comentaste el otro día en nuestra conversación telefónica. Porque pienso que ahora que estamos hablando de esto, tiene mucho que ver tu experiencia a la hora de escribir el libro. Tú me dijiste, claro, que fuiste con tu marido, Fernando, a Creta en ese viaje, con muchas expectativas como poeta, para ver qué escribías de ahí. Y por el camino, a mí me gustaría, perdóname por la encerrona, me gustaría escucharte hablar de esto, porque pienso que es muy interesante y pienso que es algo cómico de corazón. Cómico de corazón, de decir muchas veces cómo vamos con ideas sublimes en la cabeza, con ideales y expectativas, y luego poco a poco nos damos cuenta de cómo es la vida de verdad. Y pienso que tu poemario de Viaje a Creta tiene que ver con eso, con las ideas, ilusiones que tú tenías y que acabó convirtiéndose el libro al final. Que la vida te pone en tu sitio, ¿no? Pero ¿en qué sentido lo notaste tú escribiendo el poemario? Bueno, pues perdona, porque... Bueno, lo cuento brevemente. Yo iba a hacer un viaje a Creta, tenía mucha ilusión de ir y muchas expectativas, porque bueno, llevaba soñando mucho tiempo con ese viaje, por todas las cosas que quería ver, pero también se me ocurrió, pues como si fuera ya poco, todo lo que quería, digo, pues igual escribo luego a la vuelta un libro sobre el tema, ¿no? Porque hay muchos escritores que tienen su libro de los viajes que hacen. Entonces, claro, ya me empecé a crear tantas expectativas y esa película de que encima voy a ir allí y tengo que venir luego y escribir un libro, que me empezó a entrar lo que dices tú, una ansiedad y un mal rollo que dije, ostras, es que me estoy saboteando y voy a llegar allí, me voy a dar un churrazo y una ¿no? ducha de realidad, que es imposible que luego esté eso a la altura de la película que me estoy montando de todo lo que quiero hacer. Entonces, al final, como te digo, pues hacer planes, a veces hay personas que no nos sirven más que para desmontarlos, ¿no? Y lo que tuve que hacer yo es escribir el libro, porque sentía esa angustia, esa necesidad de desmontar todo esto, y lo hice a través de la escritura de un libro que se titula Viaje a Creta, sin haber puesto un pie allí. ¿Finalmente no pisaste Creta? Sí, luego fui y fue genial, pero porque ya me quité todas esas ideas, esa solemnidad, eso de que, oh, joder, voy a tener que estar allí, ¿no? Que me posea el espíritu de yo que sé quién.
Y entonces fui allí, me encantó, me reí como nunca, hice el payaso también. y entonces, pues, a partir de ese fracaso del plan, pues como dices tú, salió otra cosa con la que estoy muy contenta. Claro. Y que no tenía planeado y que no tiene Exacto. nada que ver con... Y que no iba conmigo igual. Porque igual, bueno, oye, pues Y otra ahora lo persona... sientes eso como algo más auténtico y algo más vivo. Sí, porque además, por primera vez en mi vida, sentí que la poesía me había servido para algo. Joder. Porque muchas veces yo escribo poesía y digo, bueno, aparte de poder de expresarme y de que me sirva para reflexión, no sé sinceramente si me va más allá, pero esta vez sí que fue una catarsis de sacar todo y todo lo que me venía, de todas estas ideas que dices tú, que tienes dentro, que tienes... Y me quedé tan a gusto. O sea, y bueno, luego sí que hay un poema que escribí a la vuelta como conclusión y es el único que está, es el último del poemario también y que fue después. Vale. Y si ahí se aclara el misterio de... Y Bueno, ese ya lo he aclarado, pero... Yo creo que tiene que ver con, muchas veces hay dos palabras que solemos pensar que son sinónimas y si lo piensas bien no tienen nada que ver. La palabra, la expresión esforzarse y la expresión entregarse. Por ejemplo, de un atleta se dice como sinónimo, ese atleta se esforzó al máximo o ese atleta se entregó al máximo. Y realmente si lo piensas es muy distinto, porque yo lo interpreto como tú acabas de decir, cuando alguien se esfuerza es en el sentido que uno ya tiene un plan y tiene un objetivo y uno sabe más o menos las pautas que tienes que seguir y lo tienes como ya enfilado eso, como algo, como un ideal que tú tienes en la cabeza y te esfuerzas por conseguirlo. Y además viene de fuerza, como de forzar. Sí, exacto, como de forzar, es verdad. Y tienes que empujar y esforzar. Y en cambio entregarse es ir abierto a lo que suceda y con los ojos muy abiertos y escuchando. Y ahí es incluso, te estás dando más a ti misma y a ti mismo a esa experiencia. Pero ya no vas con una idea premeditada, sino vas a entregarte a ver de verdad cómo es la vida. Sí. ¿Sabes? Y pienso que ahí se consigue esa autenticidad. Sí. A lo mejor tú por eso sentiste que este libro significaba algo más importante para ti. Sí, sí, además es una palabra que salía una y otra vez en el poemario y que luego vi la relevancia que tenía, era la palabra irrumpir, dejar que la vida irrumpa, que las cosas irrumpan. Porque si tienes algo, como dices tú, planificado eso, no das espacio a que nada se cuele, o sea, todo está calculado. Y entonces cuando dejas un poco de margen, ¿no? Como dices tú, pues pasaron cosas alucinantes. Momentos griegos que llama María Belmonte, que fueron muy bonitos. Porque yo creo que en el fondo las ideas preconcebidas nos dan seguridad. Y es Claro, normal que todos sí. busquemos la seguridad de decir, bueno, esta es mi trinchera, este es mi plan, y de ahí no me muevo. Eso te da cierta seguridad. Pero fíjate, ahora me estaba acordando de, por lo que hacíamos de la inteligencia artificial, que a lo mejor lo humano es sentirse perdido. Porque los humanos con nuestros pensamientos tendemos a imaginarnos ideologías, las ideologías nos dan seguridad, parece que nos dan una zona donde movernos, pero realmente me llama mucho la atención una frase de Nietzsche que decía, llega a ser lo que eres, llega a ser lo que eres. Y es como, vale, se supone que yo soy de una manera determinada, soy como un ideal, pero la frase es perversa, porque tú dices, llega a ser lo que eres. Se da por sentado que nunca lo vas a conseguir del todo, pero que lo humano está en entregarse a esa tarea. Como Sísifo cuando empuja la piedra, ¿no? La piedra nunca va a estar arriba de la montaña en la cima, siempre se cae y vuelve a subir. Pero tú te entregas a esa tarea porque no sabes muy bien ni por qué. Había el poeta Juan Gelman, hay un poeta argentino que su último poemario, antes de empezar la primera poesía, la frase que encabeza el libro es él hablando como si fuera Sísifo el que dice esa frase. Y la frase es la siguiente, dice, nunca supe lo que era esa piedra. ¿Lo que era? Nunca supe lo que era esa piedra. Ah. O sea, ni siquiera sabemos muy bien, es algo inconsciente muchas veces, pero nos movemos con ese deseo. Yo creo que la palabra clave es deseo. Tú deseas llegar a ser algo. Pero te equivocas si piensas que tienes un plan perfecto para conseguirlo. Tienes que entregarte a la tarea y tener fe. Y confiar. Es que un animal siempre es lo que es.
Una jirafa, haga lo que haga, siempre es una jirafa. Tú ves a un águila, en cualquier situación, un águila es un águila. En cualquier situación, un rinoceronte es un rinoceronte. En cambio, las personas somos capaces incluso de hacer cosas inhumanas. Una persona nunca está acabada. Una persona siempre se está haciendo. Y eso nos produce angustia, porque tenemos libertad de más o menos a ver a qué tarea nos entregamos en la vida, pero no tenemos ninguna certeza. No tenemos ninguna certeza. Y sabemos que tenemos la libertad, pero eso nos da vértigo. Y es la angustia que decíamos antes. Hace poco... Perdóname, ¿no? me vengo arriba. Uno de los regalos que Regina Salcedo nos hizo al programa de La Vida Moderna, con David Broncano y Héctor de Miguel, fue cuando Regina me habló por primera vez de los tardígrados. El tardígrado o oso de mar, ¿no? De agua. Oso de agua, perdón. La primera vez que yo escuché hablar de los tardígrados fue gracias a ti. Y los tardígrados, el tardígrado, no sé, ¿lo puedo explicar? Sí, explícalo. ¿Cómo se llamaría? Un bicho microscópico. Sí, es un bichito. Es un bicho pequeñito, sí, que dicen que es el único ser vivo que ha resistido a los 5 grandes cataclismos del planeta Tierra. El meteorito del Jurásico, la glaciación, todo. Lo aguanta todo. Lo aguanta hasta en el todo. espacio. Hasta en el espacio. Y se ha convertido en un símbolo de la resistencia, en plan de sobrevivo a todo, lo aguanto todo. Y puede estar años como muerto y de repente vuelve a la vida. Puede estar años que parece que no da señales de vida y de repente vuelve a andar. Luego en La Vida Moderna decíamos de broma que como el fascismo. Entonces, con energía. Regina me empezó a hablar del tardígrado y eso lo comentamos en el programa y de repente fue una sensación. De las últimas temporadas de La Vida Moderna hablamos mucho de eso y la gente nos mandaba más información sobre los famosos tardígrados. Y hubo una información que a mí me parece ya la metáfora perfecta. Parece, como decíamos, que el tardígrado es indestructible. Y de repente a La Vida Moderna nos mandan un artículo diciendo que hace unos meses unos japoneses habían hecho un experimento y por fin se había descubierto lo que mata a los tardígrados. Y el artículo decía que era el agua templada. Metían a tardígrados en agua templada y a las 48 horas no sobrevivía ni el 80%. Poesía pura. Entonces, eso nos dio que pensar sobre lo que somos las personas. Las personas, lo que nos mata es el día a día. Lo que acaba con nosotros es el tedio, nuestra cotidianidad. Eso nos va haciendo mella y mella y mella y vamos entrando en una rutina, en una inercia. Eso es lo que nos va destruyendo en el fondo. Y a lo mejor los seres humanos, para lo que estamos preparados, es para perdernos y para el fracaso y para los errores y para situaciones en las que de verdad sentimos vértigo. Y es doloroso, pero a lo mejor ser humano es eso. Y es vergonzoso, pero a lo mejor es lo que tenemos. Estamos hechos para sobrevivir en situaciones radicalmente peligrosas y extremas y dolorosas. Y a lo mejor la inercia y la cotidianidad es lo que nos va dando una molicie en nuestras vidas, que cuando tú levantas la cabeza dices, Dios, ¿de verdad yo quería convertir mi vida en esto? A lo mejor los tardígrados nos están tratando de decir algo a los seres humanos. Gracias, Regina, por darnos ese concepto para explotarlo en la industria del entretenimiento, en La Vida Moderna. No hay de qué. Bueno, como te estás tan filosófico, citando aquí a Nietzsche y a tantos autores, como volvemos un poco a tus meditaciones, últimamente yo lo que me está dando que pensar, lo que me llamaba mucho la atención, es que como que el estoicismo se está poniendo como muy de moda, ¿no? Pero un estoicismo frecuentemente creo yo que como muy superficial, muy malentendido. Y me gustaba cómo lo explicaba el otro día el filósofo, no sé si conoces, Ernesto Castro. Sí. Y me hizo mucha gracia porque él decía, el estoicismo contemporáneo es básicamente hacer dominadas y levantar 100 kilos en el press banca.
Una filosofía del no pain, no gain, para Jim Bros. Entonces, a riesgo de equivocarme, diría que tú no vas por ese lado. Pero, tú que has hecho estas meditaciones y que reivindicas, ¿no?, un poco esta figura del estoico, para ti, ¿cómo la entiendes y qué te sigue atrayendo de ella, ¿no? ¿Y cómo crees que es esa perversión que estamos viendo un poco de la gente? ¿Tú te has leído Marco Aurelio o lo has hecho en diagonal? Yo no leo. yo no leo, yo cotejo. ¿Los cotejados? Claro, yo abro una página, veo 2 palabras y eso me lleva a otra página y voy para adelante y para atrás. Pero nunca me he leído un libro de principio a fin en mi vida. Así que muchas de las cosas que he dicho hoy, olvídenlas porque... Fíjate, yo lo que pienso aquí es justo lo que tú has dicho. Lo sospechoso que de repente es, por supuesto, fíjate, el estoicismo, ¿no? Me gustan esas filosofías griegas, el epicurismo, el cinismo, los cínicos, los epicuros, ¿no?, los estoicos, ¿no? Eran filosofías que no se perdían en conceptos metafísicos, sino eran filosofías que te ayudaban a vivir. No sé si recuerdo mal, pero más o menos todas esas escuelas surgen en periodos de crisis donde la gente necesitaba saber cómo podemos vivir mejor. Y de repente esos filósofos nos hablaban de eso. Y se podía decir que era terapéutico incluso, porque eran consejos para saber vivir, para conocerse a uno mismo y saber y aprender a vivir. Y por supuesto que hoy estamos en una época de crisis, sí, y seguramente necesitamos eso también como lluvia hoy en día, ¿no? Pero lo sospechoso de todo esto es como el sistema neoliberal, que todo es capaz de empaquetarlo y de comercializarlo, una vez más también se ha apropiado de esta filosofía. Sí. Entonces es muy sospechoso que hoy en día todo esto se ha convertido en una de las industrias editoriales más poderosas que hay. Tú te vas a la librería de un aeropuerto y la mayoría de los libros, más que incluso, por supuesto, más que poesía, son los libros de autoayuda. Y muchos de ellos realmente son libros muy baratos en el sentido de que dicen cosas que tú te paras a pensarlo y dices, Dios, esto es una tontería, ¿sabes? Pero han encontrado un modelo de mercado ahí. Y pienso que se ha utilizado eso, que se ha utilizado. Entonces, es que hay que ir con mucho cuidado, porque en nuestros días es tan salvaje el capitalismo que nos rodea que todo se convierte en una mercancía, sí, todo se empaqueta. Y el estoicismo también. Y de repente se ha convertido, más que en una forma de saber vivir, en una forma de saber ganar dinero. Sí. Para mucha gente. En ese sentido, se nos ha hackeado el deseo. Ya no se convierten en mercancías, objetos, como un zapato, una camisa, una botella. Ya se convierten en mercancías, cosas inmateriales como ideologías o filosofías, y más allá todavía, y más peligroso, hasta nuestra propia mirada. Hoy en día nosotros ya no solo somos simplemente consumidores, sino somos mercancías. Y de repente cuando estamos en la pantalla de un móvil, por primera vez en la historia, ya no somos solo nosotros los que miramos a la pantalla, como pasaba con el cine y con la televisión, sino que por primera vez en la historia, la pantalla nos devuelve la mirada. Eso no había pasado nunca. Y nos estudia, y sabe nuestros datos, y sabe quiénes somos. Y esos datos nuestros, nuestra identidad, la comercializan para que seamos nosotros potenciales consumidores que consuman más mercancías. Y eso en sí mismo ya está mercantilizado. Hackean nuestro deseo. Nos dicen qué tenemos que desear. Y ese es el peligro. Entonces, yo pienso que hoy en día, cuando pasemos por delante de un escaparate, y un móvil, la pantalla de un móvil no deja de ser un escaparate. Cuando pasemos por delante de un escaparate y veamos algo que nos gusta, eso debemos vivirlo como una humillación y una derrota. Porque el sistema nos ha hecho predecibles.
y nos ha visto venir y nos estaba esperando con la escopeta cargada. A mí hay una cosa en el libro que ligada a esto, que es el utilitarismo, ¿no? Y fíjate tú que cuando yo estaba preparándote las preguntas, pues estaba escribiendo y te iba a preguntar ¿qué te aporta a ti el fracaso? Y te iba a decir, ¿cómo lo conviertes en algo útil? Y cuando lo planteé así, las tripas me dieron como, ¿no? Como un rechazo, ¿no? al utilizar esa palabra, ¿no? ¿Cómo conviertes tú esto en algo útil? Y entonces cambié la pregunta y era, ¿cómo conviertes en otra cosa? ¿No? ¿Cómo es el proceso? Porque de repente me parece que eso, ¿no? Como que la palabra útil nos produce a muchos cada vez más desconfianza, ¿no? Y es un poco lo que dices tú, que como si el único camino para dar valor a la angustia, al fracaso, a todo, debe pasar, ¿no? por convertirse en algo productivo, en algo de utilidad. Y es lo que dices tú, ¿cómo salvamos todas estas cosas que hemos hablado del fracaso, la angustia, el equivocarse, de esa maquinaria fagocitadora y perversa que es el sistema capitalista? ¿Hay una manera de huir? ¿Ser conscientes? No es fácil, ser conscientes o hay gente que está rescatando la frase del cuento este de Herman Melville. Bartleby. El Bartleby. Sí, decía la frase de... Preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. Y hacemos camisetas y nos las compramos en Zara. Y claro, y de repente se apropian de esas camisetas también. La frase famosa de preferiría no hacerlo. Es una... perversión todo. Sí, es una perversión y esas camisas se comercializan. Pero bueno, no deja de haber ahí una verdad. En la frase de cómo nos resistimos a esto. Preferiría no hacerlo. En nuestros tiempos la libertad es más una cuestión de renunciar a cosas que de tirarnos a la piscina a buscar nuevas sensaciones. Hace poco, no me acuerdo dónde lo leí, decía alguien que para él lo que representa la libertad en los tiempos en los que vivimos, que el deseo, como digo, se nos ha hackeado, se nos ofrecen posibilidades de libertades por todos lados, la palabra misma de libertad está bastardeada. Se confunde la libertad con tomarse 2 cañas y unas bravas en una terraza, se utiliza la libertad como un mensaje ideológico. En estos tiempos, ¿dónde está la libertad? Y esta persona, que no me acuerdo dónde lo leí o lo escuché esto, decía que hoy en día tenemos que acordarnos de Homero en la Odisea, cuando Homero se decide atar al mástil y ponerse cera en los oídos para evitar los cantos de las sirenas. Decía que hoy la libertad está ahí, en ser capaces de atarnos a un mástil y decir, renuncio a cosas, preferiría no hacerlo. Y de repente estamos en nuestro sitio y nos encontramos. Es más un ejercicio de renuncia que de tirarse a lo loco a vivir cualquier tipo de experiencias, ¿no? A mí me llamó la atención, ¿no? Es una forma curiosa también de verlo, porque yo precisamente hay un poema en Creta que rescató la figura de Butes, que es uno de los argonautas, que va con Jasón y también pasan por donde las sirenas, y todos, pues Orfeo empieza a tocar la lira para tapar esa música primitiva ¿no? y preinstrumental y todo, como salvaje, y todos, bueno, pues se quedan seducidos por la música ordenada y lógica de Apolo, de Orfeo, y el único que se lanza al mar es Butes. Y me encanta esa figura de que él pasa de todo y se tira al mar allí. O sea, que justamente es darle... ¿Cómo se puede? ¿Y cómo ese poema lo titulaste de alguna forma? Sí, bueno, no sé si tiene título, pero bueno, habla de Butes. Dentro del poemario. Sí, hay un ensayo de un escritor, de Pascal Quignard, que sabes que habla mucho de música y así, de todas las mañanas del mundo y todo esto, que habla de Butes, y me gustó muchísimo esa interpretación. ¿Y cómo se llama el nombre? Pascal Quignard. No, pero el otro, Butes. Y es uno de los argonautas, y es el único que... ¿En tu poema se tira al agua? No, en mi poema no, en la historia. Yo luego lo rescato porque me gusta mucho esa figura del que se abandona a lo salvaje y pasa un poco de la música ordenada, de todo, ¿no? Del héroe, de toda esa perspectiva. Y entonces me gusta mucho lo que dices tú,
de darle la vuelta a cómo se pueden reinterpretar los mitos de tantas maneras, ¿no? Claro. También de atarse al... Claro. Según Sí. cómo concibas las cosas, ¿no? Sí, exacto. Fíjate, bajarse del barco, tirarse al mar, ¿no? En ese sentido, renunciar, atarse a un mástil, ponerse cera en los ojos. Tenemos que renunciar a tantos estímulos, porque nos quieren secuestrar la mirada. ¿Qué hay más personal que la atención? Donde está tu atención, está tu corazón. Donde está tu mirada, está tu corazón. Y precisamente hoy es lo que nos están secuestrando. Nuestra mirada la quieren redirigir a donde quieren, a mirar en una pantalla las cosas que nos están dando. Y nuestra mirada, que es lo más personal que tenemos, es justo lo que están intentando convertir en una mercancía. Entonces es muy difícil, pasamos por un escaparate, hay un montón de cosas que nos gustan y se nos va la mirada. Entonces yo creo que otra solución posible, yo a veces he fantaseado con esto, es imaginar cosas que deseamos antes de que las imagine el sistema. O sea, adelantarnos al sistema, llegar a un escaparate y decir, no, es que aquí no hay nada que yo desee. Yo tengo mis propias movidas, mis propios deseos y aquí no los encuentro. Y de repente te venden un abre fácil. No quiero un abre fácil. Yo quiero pegarme la tarde ahí abriendo una botella. Quiero encontrar mi propio camino. Claro, tener deseos. Cuando ves pornografía, es una derrota de repente que haya en las plataformas de pornografía categorías de tipos de porno. Como si te gusta esto, te gusta lo otro. ¿Qué? Me estás insultando. ¿De verdad crees que mi deseo sexual es encasillable? Y para que lo puedas comercializar, es una nueva derrota. Tenemos que imaginarnos deseos sexuales y de todo tipo que solo nos pertenezcan a nosotras y a nosotros. Y encontrar una persona con la o varias. Hay una anécdota famosa de Stanislavski, el profesor de interpretación. Lo digo ahora por lo que dije de encontrar una persona, porque a lo mejor ahí está la clave, encontrar otra mirada, más que la nuestra propia. Decía Stanislavski, yo me enteré en el máster de Juan Mayorga precisamente, se desdijo en sus últimos años de todo lo que él había explicado durante toda su vida. Sí. El famoso método Stanislavski tiene que ver con, bueno, tú como actriz o como actor, intenta buscar experiencias personales que se correspondan con el personaje que tienes que interpretar, para encontrar ahí una conexión, ¿no?, entre tus vivencias personales y el personaje que vas a interpretar. Y de repente, los últimos años de su vida, un alumno se le acercó a Stanislavski y le dijo, maestro, ¿cómo puedo encontrar algo dentro de mí para interpretar a este personaje? Y Stanislavski le dijo, dentro de usted no hay nada. Y pienso que ahí está la clave. Somos un vacío existencial y muchas veces lo que nos define, más que nuestra mirada, es la mirada de la otra persona. La mirada de la otra persona es lo que te define a ti como ser humano. Y ahí eso es lo que tenemos que salvar. Miradas cómplices y de complicidad entre personas. Y eso es lo que nos da humanidad. La mirada del otro, la mirada de la otra, más que las ideas que tengamos en nuestra cabeza. Entonces hay que buscar esa mirada para poder compartir algo de verdad. Fíjate que el otro día, qué casualidad, cuando el acto anterior que tuvimos aquí, de este ciclo, vino la escritora Lola Nieto, que nos habló de Japón. Y ella hablaba mucho pues, de cómo el japonés marca también tu visión del mundo, el lenguaje, ¿no? Y cómo, por ejemplo, simplemente la manera que tienen ellos de marcar su identidad, el yo, el watashi, ¿no? Cómo hay muchas maneras, depende del contexto. No es un único yo como nosotros, sino que dependía de, si estás hablando con tu hermana, tú puedes nombrarte como hermana mayor dice, o incluso tu nombre, Regina dice, o depende de muchos contextos, es un yo que fluctúa, que no es único. Entonces es una manera de pensar que es imposible. Dices, me tendría que morir, volver a nacer en Japón para poder... Entonces, bueno, pues me estaba haciendo gracia cómo se hila. El propio lenguaje ya se ve eso, ¿no? La importancia, el otro es lo que te da sentido. Y cómo, bueno, pues también las estructuras mentales del lenguaje nos pueden ayudar a ir por ahí o impedírnoslo, ¿no? Claro. Nosotros estamos mucho más, ese yo siempre es mucho más férreo y nos cuesta mucho más
el ver ese vacío, ¿no? Decía el filósofo Cioran, me encanta uno de los títulos de uno de sus libros, dice, la tentación de existir. La tentación de existir. Parece, y sobre todo en Occidente, tenemos la tentación de siempre, yo existo, yo soy, yo pienso. Sí. Y te pones en primer lugar. Y a lo mejor hay otras estructuras del lenguaje, como la que acabas de decir, que a lo mejor le dan la vuelta a eso. Y ya no eres tú en función de tu yo, sino eres tú en función del otro. Primero vas al otro y luego te sitúas, claro. ¿no? Y eso es muy difícil para nosotros hacerlo. Decía Bruce Lee. Aquí no nos vamos a dejar a nadie. Es que me ayuda también a hablar de lo del fracaso y todo eso. Sí. Y es que se me quedó grabado. Bruce Lee, el profesor de artes marciales de Kung Fu, tenía un concepto. Y el concepto, la traducción al español era esta. No sé exactamente si es una buena traducción o una mala traducción. Pero el concepto es invertir en la pérdida. Invertir en la pérdida. Entonces Bruce Lee entendía esto como... por ejemplo, tú estás en una posición de equilibrio, aquí, y aquí estás equilibrado, aquí estás en tu sitio. Aquí parece que estás seguro de ti mismo, pero ahí no hay fuerza. Ahí no hay fuerza, porque ahí ya estás y se acabó. Entonces, Bruce Lee decía que hay que invertir en la pérdida. Tienes que desequilibrarte, incluso a propósito, buscar un desequilibrio corporal, porque la fuerza en realidad está en el movimiento de volver aquí. Por lo que decíamos al principio de fracasar o de perdernos en la vida. Tienes que perderte, tienes que desequilibrarte, porque la fuerza de verdad está en el movimiento de volver. Y eso era lo de invertir en la pérdida. Y Nietzsche decía, Nietzsche decía una frase, decía, ¿es esto la vida? Pues que vuelva. Que es como una especie de aceptación. Que aquí la espero, ¿no? ¿Cómo? Aquí la espero. Aquí la espero. Bueno, yo ya no sé por dónde no sé retomar. Si tienen algunas preguntas o... Vamos, si quieres te hago yo alguna y así vamos y luego damos paso. Es que hay muchas cosas que tengo subrayadas. O sea, tengo el libro que he subrayado, además de que me he reído muchísimo, como también con los anteriores, me lo pasé muy bien y lo tengo todo subrayado, entonces me era muy difícil seleccionar, ¿no? Pero bueno, tú empiezas el libro con una llamada de atención sobre el significado de dos palabras también de mucho peso, que son verdad y realidad. Y cierras esa primera meditación con una frase que me gustó mucho, que es: la irrealidad es mucho más constitutiva de nuestra verdad íntima. El escritor argentino Javier Argüello, que también estuvo hace poco por aquí, ha escrito un ensayo que se llama El día que inventamos la realidad. Y viene a decir lo mismo, ¿no? Que es muy llamativo que muchos científicos, filósofos e intelectuales sigan ignorando a día de hoy algo tan evidente y tan directo como las experiencias subjetivas, ¿no? Los sentimientos, los sueños, las intuiciones. O sea, es del todo antiintuitivo, antinatural, negar su existencia solo porque desde un punto de vista positivista no son cosas mensurables, que se pueden medir, pesar, ¿no? Y por tanto molestan. Entonces, no sé cómo hemos llegado a tal punto de realización en realidad, ¿no? De poder obviar algo tan evidente y constitutivo del ser humano. Quizá, como señalaba Argüello en este ensayo, la fastidiamos en el momento en que Pitágoras afirmó que todo el universo es número y perfección y nos lo creímos, ¿no? De hecho, contaba una cosa que no sé si sabes, pero a mí me flipó, y es que la secta esta de los pitagóricos, que al final era una secta, ¿no? Ellos, todo era número, todo el universo era orden y era número, pero descubren los números irracionales y aquello los descoloca totalmente. Tenían prohibido comunicarlo so pena de muerte. Sí, el número pi lo conocían, pero era como no encajaba, ¿no? Todo tenía que ser un número perfecto. Entonces, igual nos viene el problema desde ahí para aceptar lo que dices tú, ¿no? Esa irrealidad que nos constituye. Claro. Es que ahora me acordé por lo que tú decías de la frase esta, la frase de Machado también, la de la verdad también se inventa. La verdad también se inventa. Muchas veces tendemos a confundir verdad con cosas demostrables.
Sí. O sea, si esto se puede demostrar con números, es que es verdad. Si las cuentas no salen, es que eso es verdad, ¿no? Tendemos a esa especie de pensamiento lógico. Sí, ¿no? sí, Si los excesivamente. números, si 2 más 2 son 4, eso es verdad. Sí, y lo demás no existe, Y lo ¿no? demás no existe. Claro. Y decía Shakespeare la frase de estamos hechos del material del que están hechos los sueños. Hay cosas inmateriales, hay cosas irracionales que nos constituyen como personas, más todavía que las cosas materiales. Sí. Que estamos hechos de carne y de huesos, pero pienso que en mayor proporción de ilusiones, de fantasías, de recuerdos. Sí. Y de repente esa es nuestra realidad. Y de repente, y de repente Platón decía una cosa que me llama la atención, lo de la teoría de la reminiscencia, en el que decía Platón que conocer es recordar. De repente, cuando una verdad nos llega, cuando tenemos una intuición sobre algo, muchas veces no podemos decir de una manera lógica cómo hemos llegado a eso, pero es una certeza que tenemos. De repente, soy consciente de que aquí entramos en terrenos fangosos, porque toda la posverdad, todo esto también se empieza a confundir aquí un poco. Pero pienso que muchas veces hay certezas que no son mensurables. Claro. ¿Sabes? Que hay cosas que no se pueden medir y no por eso dejan de ser menos verdades. Claro. Y de repente, cuando una verdad nos llega, nos llega desde arriba, como diciendo, Dios, esto lo recordé yo de otra vida. O sea, no es como que nosotros hemos seguido unas pautas para llegar a esa verdad, sino que de verdad, de repente, la verdad nos ha caído a sopetón, ya hecha. Y de repente la sentimos con mucha autenticidad. Y decimos, Dios, ¿esto en qué parte de mi memoria estaba? ¿En qué parte de mi imaginación estaba? Y de repente eso nos constituye y forma parte de nuestra verdad. Sí, y es inmaterial. Claro. Y de repente hay cosas inmateriales como la risa, por ejemplo. La risa es una cosa muy humana, pero que todavía no sabemos ni definir bien qué es la risa. Y de repente imagínense el chiste, iban dos y se cayó el del medio, que es uno de mis chistes favoritos y me parece un chiste filosófico. Iban dos y se cayó el del medio. Ya tardaba. Ese chiste no es lógico. Siempre lo cuento, este chiste, y perdóname si hoy lo repito. No, lo tenía apuntado por si no lo sacabas. Lo tenías apuntado tú para sacármelo, el tema. De repente, esa parte no es racional, iban dos y se cayó el del medio. Pero nos miramos y nos reímos, como diciendo, en el fondo sabemos de lo que estamos hablando. y hay algo ahí que no es demostrable, pero de repente nos reímos y esa risa, que no se puede ni definir en qué consiste, nos une mucho. Hay una risa de complicidad, como diciendo, fíjate tú qué burrada, qué irracionalidad. Pero de repente eso nos lleva a otro plano. Nos lleva a otro plano. Y al asombro también, ¿no? Y al asombro. Yo muchas veces he pensado también que bueno, que estamos hablando de todas estas cosas que tenemos que redefinir como lo que nos constituye ahora, ¿no? Y otra cosa que ese es el asombro. Y precisamente ese chiste, ¿no? De van dos y se cae el del medio, es romper con esos puentes lógicos que dices tú, ¿no? De dinamitarlo y que de pronto tú sientas asombro. Y creo que no puede haber tampoco nada más humano. Y al asombro solo llegas por el fallo. Porque si todo está premeditado, si todo está ya, sabes lo que va a pasar, sabes anticipar, nunca hay sorpresa, nunca hay asombro, solo cuando se cae el del medio, ¿no? Claro, claro. Ese asombro es cuando sucede algo que no estaba previsto, ¿no? ¿Y a ti qué te asombra? ¿Qué cosas te...? Fíjate, ¿no? Asombrarse es como... Te asombras aún. Cuando alguien es como alterarse. Cuando uno está asombrado, está alterado en el sentido de que te sales fuera de ti mismo, ¿no? Estás sobresaltado por un asombro o algo y de repente algo te fascina. Y de repente, ya te digo, no formaba eso parte de tu mundo. Y de repente tú lo sientes como algo muy real, como algo muy real. Este silencio ahora. A lo mejor va a ser lo único que recordemos de esta charla. No, lo dudo. De repente hubo un silencio y todos nos asustamos.
De repente todos dijimos, Dios mío, ya no hay más palabras, ya no hay más cosas que decirnos. Y este vértigo y este vacío, a lo mejor ese silencio de asombro es lo que nos define. Mira. En una iglesia, además, ¿no? Gracias. Lo mejor que... Bueno, a mí hay una frase que, de esas que dices tú, de esas frases que te impresionan y que llevas siempre contigo, precisamente es una frase que va un poco por ahí, que a mí siempre me vuelve, y es de Mario Lebrero, que es una frase muy sencilla, pero me impresionó mucho, que él decía, ¿no? Simplemente como que le pedía a la vida una cosa y decía, vida, sedúceme, ¿no? Entonces, Sí. que... Yo creo que hay un erotismo ahí. Eran muy eróticos. El amor, el erotismo, esa seducción, si lo piensas, da miedo, porque de repente todo se tambalea. De repente, ¿qué quiere decir vida sedúceme? Vida sedúceme es vida, dame algo donde yo tenga ganas de mirar con toda mi atención. Dame algo que yo quiera mirarlo todo el tiempo. Sedúceme. Y cuando miramos algo todo el tiempo es porque nos apasiona de corazón y porque deseamos eso. Pero si lo piensas, ahí de repente se rompe un esquema. De repente, imagínense un mundo homogéneo, ¿no? Y ahí, de repente, bueno, digamos que ese mundo homogéneo está ahí. Y todas las cosas, por decirlo de alguna forma, tienen el mismo valor. Y de repente, el amor, el erotismo, la seducción hay algo que nos llama la atención y con toda nuestra generosidad lo miramos. Y con todo nuestro deseo. Y de repente, eso es como si fuera una ruptura, porque es todo el sistema homogéneo que teníamos, lo rompemos y destacamos una cosa por encima de las demás, a la que prestamos toda nuestra atención. Y eso es el amor. Es que a mí eso me resultó muy curioso porque yo muchas veces decía, no, quiero que la vida como que me asombre, me sorprenda, pero cuando oí esa palabra de sedúceme, dije, ahí hay un matiz Sí. que me gustó. Y lo quería simplemente compartir contigo. Sí, muchas veces es simplemente elegir otra palabra, ¿no? Sí, Porque exactamente. tienes razón, si tú dices... Sí, no es sorpréndeme. Sorpréndeme. Porque a mí cuando yo digo vida sorpréndeme, suele ser para que me dé una hostia. Entonces, casi mejor prefiero que no me sorprenda. Entonces digo, mira, sedúceme, es como otro matiz que me gusta más. Pero fíjate, simplemente cambiando de palabra, ya estás mirando desde otro punto de vista. Exacto, ¿no? Como por eso, ¿no? Que cosas que te abren la vista. Bueno, como decía, tengo muchas cosas, pero bueno, ahora sí que no voy a abusar. Si queréis preguntar alguna cosa, comentar lo que sea, que ya veis que estamos aquí en familia, pues es el momento de que aprovechéis. Sí. Hola. Hola. En este planteamiento que hacías de la renuncia a las cosas que nos quieren vender, el capitalismo y todas esas cosas, eso puede suponer a veces una pérdida de comodidad, ¿no? En el aspecto de que si tú decides, por ejemplo, hacerte tú los calcetines o abrir las nueces con una piedra en vez de con un abridor de nueces, pues no sé hasta qué punto nos han vendido la comodidad o la incomodidad. ¿Cómo vives tú el tema de la comodidad e incomodidad a la hora de la renuncia de las cosas que igual no son necesarias, ¿no? Porque a veces es como un canto de sirenas, pero puede ser que realmente sea necesario para ti venir en coche en vez de caminando, ¿no? Desde Madrid. Claro. A veces ni siquiera hay que hacerlo. O sea, quiero decir, es verdad que si uno se pone, si uno entiende literalmente toda esta idea, tú dices, Dios, veo que esto no es muy práctico. No sé hasta qué punto esto es realizable en nuestro mundo, pero yo pienso que muchas veces esta idea funciona también a nivel simbólico. A veces no es necesario ni que lo hagamos, sino es suficiente a veces con que lo representemos. Y yo pienso que el teatro, por ejemplo, sirve para eso. El teatro dice, vale, esta no es nuestra vida,
pero hemos creado un mundo donde podemos contemplar una idea extraña de lo que es la vida. Y eso nos dice quizás más sobre lo que somos nosotros que nuestra vida del día a día. Había en el siglo XVII había una expresión que hablaba de los cómicos de la legua. Los cómicos de la legua eran los cómicos a los que se le permitía entrar en la ciudad a entretener a la gente en la plaza, pero no se les permitía dormir en esa ciudad a menos de una legua de distancia. Y eso creo que encierra una verdad muy bonita. Y te permitimos que vengas con tus putas locuras y con tus mierdas a hacernos reír, y de la manera que tú te comportas, saber que hay una manera distinta de hacer las cosas, pero no queremos convivir contigo. Pensamos que eres alguien indeseable con el que no queremos compartir nuestro día a día. Y yo creo que ese es el lugar de la gente que se dedique a estar arriba de un escenario. De repente, había una tribu apache. Sí. Esto sale en la película Pequeño Gran Hombre de Dustin Hoffman. Había un indio en esa tribu a la que el papel que la tribu le daba era que tenía que hacer las cosas al revés. Montar en caballo al revés, caminar al revés. Imagínate el día a día de esa persona. No era práctico. Esa persona a lo mejor no llegaba mucho en la vida. Pero por lo que sea, a nivel antropológico, a nivel sociológico, la tribu necesitaba a una persona, por lo menos una, que hiciera las cosas de una manera distinta. Aunque fuera un puto disparate, pero nos servía, llámalo válvula de escape, llámalo como quieras. Había algo ahí que servía al resto de la tribu. Y a esa persona se le encargaba representar cosas que no eran realizables, pero que nos gusta mirarlas. ¿No? Digo, como a lo mejor por lo que decimos, que no es realizable lo que hemos dicho aquí palabra por palabra, pero simplemente representándolo ya nos llena el corazón de algo. Oye, quizá... Sí, hablaba de eso, por ejemplo, yo me hice un mango para el hacha en vez de ir a comprarlo a la tienda, que bueno, me puedo sentir un héroe por eso, ¿no? Pero me hace gracia, ¿no? Pues a veces renunciar a esas cosas, ¿no? Que nos quieren vender para todo, ¿no? Sí. Esas cosas inútiles. En el fondo es por dignidad, ¿no? Por dignidad también tenemos que plantarnos en algún momento y decir, preferiría no hacerlo. Gracias. Si hay alguna pregunta más. Yo que has hablado ahora de la tribu y eso, me he acordado de que tú muchas veces precisamente vinculas la figura del cómico con la del chamán. Tiene también un poco que ver con toda esa figura, ¿no? de esa responsabilidad en la tribu. Tú hablas mucho de ser el chamán. Pero los poetas también, o los médicos. Yo creo que el chamán era una figura primigenia de la cual se han desprendido un montón de oficios actuales. El poeta, el cómico, el médico. En el fondo era alguien que hacía... ¿no? El poeta colocaba las palabras de otra manera. El cómico hacía las cosas de otra manera. El médico mezclaba las plantas de otra forma para que te la tomabas y a ver qué te pasa. Era gente que hacía las cosas al revés. Entonces, un chamán era una persona respetada por la tribu, pero hasta donde yo sé, se la tenía como apartadita. Como diciendo, tú haz tus conjuros y tus rollos aquí, pero no vengas conmigo. A tu choza. Solo queremos verte cuando no llueva o cuando sea. Solo queremos verte muy ocasionalmente. Te vamos a necesitar, pero no todos los días. Pequeñas diócesis. Claro. Y no sé si de la poesía tú sabrás más que yo dónde se rastrea todo eso, ¿no? Me llamó la atención el libro de Octavio Paz, El arco y la lira. El arco y la lira, me lo leí en su día y no lo recuerdo muy bien. No me lo leí completo. ¡Qué sorpresa! Pero me llamó la atención porque se expresaba de que en el fondo un arco y una lira funcionalmente tienen el mismo diseño. Es un palo con una cuerda que se puede tensar. Y la podemos utilizar para la guerra o la podemos utilizar para la poesía. La misma cuerda y la misma forma.
Y es un poco, dice mucho sobre el ser humano, porque según cómo mires las cosas, puede ser para una forma o para otra. Pues muy bien. Bueno. Yo en las actuaciones hablo de que tengo miocardiopatía hipertrófica. ¿Ah, sí? Y me hicieron un montón de pruebas, si puedo decir este trocito de la actuación, Sí. por lo de mirar las cosas de distintas formas. Y eso terminó en las manos de un médico genetista cubano, que me llamó a su despacho y me dijo, tú tienes 3 mutaciones, mi hermano. Y yo no sé si estamos mal acostumbrados por las películas de superhéroes o qué, pero te juro que cuando un médico te mira a los ojos y te dice que tienes 3 mutaciones, te juro que lo que primero piensas es, all right. Como diciendo, ahora me tocará a mí decidir si esto lo voy a usar para el bien o para el mal. Y lo primero, gracias por el entusiasmo que nos has transmitido con tu forma de hacer las cosas. Quería preguntarte, cuando nos reímos de nosotros mismos, ¿de qué nos reímos? Eso. Bueno, Eso es un buen arma, ¿no? sí, fíjate, se le podría dar... Arma o lira. Bueno, reírse de uno mismo es una especie de aceptación, ¿no? De ver lo que decíamos antes decía Ortega y Gasset que la comedia para él es la distancia que hay entre lo sublime y lo absurdo. De repente, como hablábamos antes también, tenemos ideas sublimes, tenemos nuestros pensamientos, nuestros ideales, y de repente eso lo contrastamos con la vida, con cómo es la vida realmente, y vemos ahí la distancia que hay entre lo sublime y lo absurdo. Y de repente ahí nos reímos. Y si lo pensamos, de lo primero que tendremos que reírnos es de nosotros mismos, si no queremos engañarnos a nosotros mismos. Entonces yo creo que es una manera de aceptarse a uno mismo. Sí. No sé si va por ahí la pregunta. Quiero decir, ¿de qué nos reímos cuando nos reímos de nosotros mismos? Yo creo que, decía Einstein, no se puede resolver ningún problema desde el mismo nivel de conciencia desde donde ese problema fue creado. Entonces, si mi comportamiento, si mi manera de pensar ha creado un problema en mi vida, yo no puedo resolver ese problema desde ese mismo plano, sino tengo que salirme, tengo que trascenderlo, mirarlo desde otro punto de vista y entonces puedo encontrar una solución. Y a lo mejor la risa es ese otro nivel de conciencia, por decirlo de alguna forma. Uno se ve a uno mismo desde fuera, ¿no? Sí. Gracias. Pues que precisamente el otro día también pensaba yo sobre esto, ¿no? De que igual muchas veces subestimamos el humor interior, ¿no? Ese de hacia nosotros mismos, porque decía yo, a veces yo creo que es la única herramienta que tenemos contra el sinsentido de la vida, en realidad, que hay otros valores como mucho más grandilocuentes, que si la verdad, la bondad, pero que son como más subjetivos o pueden... Pero sin embargo el humor genuino hacia ti es realmente la herramienta más valiosa que tienes para lo que dices tú, para poner esa distancia y decir, ¿no? Contra el absurdo de... Bueno, no sé si contra el absurdo, pero bueno, como de una reconciliación, al menos un cierto control que no te da ningún otro sentimiento. Yo, por ejemplo, yo cambio mucho, ¿no? De estar fuera del escenario a estar dentro del escenario. Y la gente me lo dice mucho, y la gente que me conoce me lo dice. Y yo, en mi vida personal, tengo pánico y tengo miedo a los malentendidos. La gente dice que yo soy una persona muy amable y soy una persona muy correcta. Y no digo que no lo sea, pero buena parte de esa amabilidad es puro miedo. Yo tengo miedo a que la otra persona pueda malentenderme algo que yo diga. Y a lo mejor algo que yo diga lo pueda entender con doble sentido y pensar que lo estaba diciendo con mala intención. Todo eso está en mi cabeza, eso no funciona en la realidad. Pero yo me he montado ese trauma, por decirlo así. Entonces yo tengo miedo a eso y de repente me sentía mal. Y muchas veces me siento mal, es una cosa con la que uno convive, todos convivimos con nuestros pequeños traumas. Pero de repente en el escenario encontré un lugar donde
no solo se me permitían esos malentendidos, sino que parece que hasta se disfrutaban. Entonces yo encontré un sitio y un lugar donde ir a lo loco y decir burradas sin el miedo a que eso me pudiera poner a mí en mal lugar. Entonces, no sé. Y nos alegramos mucho de Bueno, que ya, haya sido así, de que no hayas acabado en otro, Yo debo por otro lado. debo decir que yo he estado en más actuaciones mías que nadie. Entonces les puedo decir con toda la autoridad del mundo que a veces la cosa también se tuerce. Esto que estoy diciendo no es garantía de nada. A veces también puedo meter la pata y no sale bien la cosa. Bueno, yo creo que hoy ha salido muy bien. Voy a tener que poner fin ahora, más que nada para que puedas llegar a tu otro escenario. Sí. Ahora... Yo estoy súper a gusto. Yo ahora, creo que... después de estar compartiendo esto aquí en el Ateneo, ahora voy a la sala Totem y me saco la polla. y así mi visita a Pamplona, así equilibrio esto, ¿no? Porque si no me voy de Pamplona y todo el mundo, oh, qué pedante, qué presuntuoso es Ignatius. No, también me saco la polla. Ahora... No Por solo habla favor. de Nietzsche. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido, de haber compartido con nosotros. Gracias a ti, Regina, de corazón, de verdad. Gracias por la invitación, por regalarme tu poemario de viaje a Creta y a la gente del Ateneo. Gracias por la atención. Gracias, Regina. Gracias, amiga.